Seguimos trabajando con la unidad 1 y luego de la lectura del texto del profesor Ruquier vamos a pasar un texto a un profesor argentino, el profesor Oscar Oslak, un clásico que es el texto La formación del Estado argentino, muy recomendable por supuesto. Ustedes tienen indicado ahí en el link el texto original y si no el texto publicado que está disponible también en nuestra facultad. Este texto es muy importante, es una obra central para comprender el proceso de formación del Estado en América Latina y específicamente en el caso de Argentina, por varias razones. No solamente por el muy buen trabajo que hizo el profesor Oslak, sino por cómo este texto fue utilizado por otros profesores para explicar el proceso. Siempre digo que la cantidad de citas académicas que tiene este texto demuestra el interés que despertó en la comunidad académica su utilización. La primera palabra que ustedes tienen que trabajar con mucho cuidado cuando hacen referencia al texto del profesor Oslak se refiere al tema del proceso. Oslak trabaja la idea de que la formación del Estado es un proceso muy complejo donde articulan muchas variables. De hecho, en la definición previa al concepto de estatidad, él define al Estado, y lo voy a leer textual, como un aspecto constitutivo del proceso de construcción social, de un proceso en el cual se van definiendo los diferentes planos y componentes que estructuran la vida social organizada. Elementos tan variados como el desarrollo relativo de las fuerzas productivas, los recursos naturales, la estructura de la clase resultante o la inserción de la sociedad en las relaciones económicas internacionales contribuyen en diverso grado a su conformación. Es decir, todas estas variables son determinantes para trabajar sobre un problema que cada vez que nos acercamos al problema de la definición del Estado está presente, que es la viabilidad de un proyecto, ¿no? Es decir, un grupo humano puede querer declarar, digamos, tiene el interés por declarar una independencia o conformar un Estado, pero no siempre lo puede hacer. Y estas variables, su estructura social, los recursos naturales, las condiciones, son las que le dan viabilidad a ese proyecto. Por lo tanto, aquí el problema de dilucidar está en dos categorías. El primero es cuándo un Estado pasa a ser un Estado, y específicamente en este texto la especificidad del caso latinoamericano. Entonces, Oslak nos ayuda en los dos sentidos. En el primer sentido porque va a trabajar sobre la idea de cuándo un Estado es un Estado. Y él va a trabajar sobre la categoría analítica de estatidad, va a definir la estatidad. La estatidad, las cuatro variables de estatidad que definen esa condición de ser Estado, digamos, ¿no? La primera es muy conocida por todos y creo que les va a resultar relativamente cercano, que es la idea de que un Estado pasa o es un Estado cuando sus pares lo reconocen. Él habla del reconocimiento interestatal, es decir, que otros Estados reconocen, digamos, esa condición. Esto es muy importante. También pensemos, hoy todos pensamos en los organismos internacionales, en Naciones Unidas o en la Organización de Estados Americanos, pero bueno, por ejemplo, para la cuestión latinoamericana estamos hablando del siglo XIX, donde justamente los estados poderosos eran los que definían esta posibilidad, este reconocimiento. Entonces acá hay un primer atributo que además es material, ¿no? Es decir, es fácil de medir, o lo reconocen otros estados o no lo reconocen. El segundo elemento, digamos, es una definición claramente weberiana. Estoy trabajando con estudiantes de Derecho, van a trabajar muchísimo estas definiciones, ¿no? Que es la definición de si el Estado detenta para sí el monopolio del uso legítimo de la violencia, la capacidad coercitiva, y fundamentalmente en forma homogénea a lo largo de todo el territorio. Bueno, si bien es medible, digamos, es una condición compleja. Es compleja de lograr y por supuesto en los casos latinoamericanos y en los países como es el caso de Argentina es un proceso complejo. De hecho vamos a ver cómo Oslak claramente en el capítulo 2 habla que esto, por ejemplo en el caso argentino, se logra a partir, digamos, de 1870 y 1880. Digamos. Entonces, tenemos un primer problema
a dilucidar aquí, que es cuándo está ese monopolio, cuándo lo logra el Estado, que es el segundo atributo. El tercer atributo, digamos, es la capacidad que tiene el Estado de llevar adelante ese control a través, dice, de instituciones que logren extraer en forma profesionalizada recursos de la sociedad civil. Bueno, obviamente, ¿no? Es decir, para que un Estado se solvente, esa sociedad tiene que tener un compromiso, y ese compromiso implica, digamos, impuestos, recursos disponibles para solventar la existencia de ese Estado. Por supuesto que ese cobro de esa extracción de recursos tiene que estar institucionalizada, tiene que ser clara, no es arbitraria. Hoy X cantidad de dinero, no, tiene que ser claramente determinada, tiene que ser previsible. El ciudadano tiene que saber, digamos, que para una actividad comercial el Estado va a retener una parte, digamos, de su ganancia, y eso tiene un sentido estratégico, ¿no? Que es el Estado solo puede ser solventado por sus miembros. Los tres aspectos son claramente materiales, medibles, existen o no existen, ¿no? Pero Orlac nos mete en un gran debate con el cuarto principio, ¿no? La idea de internalizar una identidad colectiva mediante símbolos que refuercen el concepto de pertenencia social y permita, dice, el control ideológico como mecanismo de dominación. La verdad es que aquí viene la cuestión de los valores, ¿no? ¿Cuántos valores compartimos los miembros de una sociedad que nos permitan identificarnos? Acá hay un problema central para la cuestión latinoamericana, digamos. Son procesos convergentes, ¿no? Es decir, a principios del siglo XIX, grupos sociales aspiran a la independencia, específicamente de España, digamos, y esa aspiración, digamos, para concretarse, debe construir una identidad. Identidad que no es preexistente, digamos. No estamos hablando de los conflictos contemporáneos, no estamos hablando del problema de los kurdos, digamos, que tienen esa conflictividad tan seria y que viven como pueden en Siria, en Turquía y en Irak. O no estamos hablando del problema tan discutido en nuestros medios de comunicación, que es el caso de Cataluña. Estamos hablando de valores un poco lábiles, ¿no? Es decir, cuánta argentinidad había en la declaración de la Revolución de Mayo de 1810. O si la había, cuánta extensión territorial tenía, cuánto compartía el interior profundo de la Argentina, cuán informada estaba acerca de esa situación. Entonces, acá está muy claro que es un proceso convergente y el éxito es lograr amalgamar esa condición. Por eso, lo interesante de la categoría de estatidad, porque es una categoría que nos permite comprender no solamente la circunstancia histórica del proceso de formación del Estado del siglo XIX, sino que podríamos aplicarla a cualquier situación contemporánea. Hoy podríamos medir un Estado que lleva una crisis estructural, como es el caso de Haití, digamos, y pensar y trabajar esta categoría analítica aplicada a los datos concretos que hoy tenemos sobre la situación de Haití. Entonces, este es un elemento muy importante que nos permite hacer a la idea de la formación de las dos palabras que van aquí de la mano, ¿no? Que es el concepto de Estado-Nación. Estado-Nación como la articulación entre cuestiones materiales, concretas, coercitivas del Estado y los valores que hacen posible esa vida social organizada. Entonces, obviamente que las declaraciones de las independencias y las características con que se dieron no garantizan ese proceso. Es un acto declamativo, es una vocación y va a llevar, en casi todos los casos, hacia fines del siglo XIX, la posibilidad de concretar, de decir, la estatidad se cumple en estos territorios. Hoy, objetivamente, el Estado tiene esa capacidad para definir esa condición que define ese proceso. Las constituciones, y no me quiero meter en este tema porque ustedes lo van a ver muy bien, cursan la materia derecho constitucional, serían el instrumento material más claro que define esa condición, digamos, ¿no? Justamente que es el orden político que hace posible esa vida social y esa imagen a partir de la cual, enmarcada en valores nacionales, ese orden se impone sobre la sociedad. Y se impone en términos organizativos.
las relaciones de trabajo, ¿no? Las relaciones comerciales y las relaciones internacionales, cómo esos estados se van a pasar a vincular con el mundo, el mundo desarrollado, el mundo con el que tiene que darse lo que Oslak define como la expansión hacia afuera, ¿no? Es decir, estos procesos son viables en tanto y en cuanto logran, digamos, tener un vínculo con el exterior. No siempre estos intentos fueron exitosos, el propio profesor Oslak lo dice, digamos, y en la medida en que se cumplen esos atributos, hay mayores posibilidades de cumplir con el principio de la soberanía. Esa efectividad empieza a darse a partir de 1870, 1880, cita el caso de Argentina, cita el caso de México, y lo interesante acá es la idea definida en ese lema positivista de orden y progreso, ¿no? Es decir, la consolidación de este orden político como la herramienta central que hace posible el progreso económico y social de nuestras sociedades. Por lo tanto, digamos, hay un orden de prelación que debe imponerse este orden político para hacer posible el desarrollo de la sociedad. Y esto es tanto en su relación con el mundo como hacia adentro, ¿no?, de nuestra organización social, donde esto se impone. Se impone a partir de distintas leyes. Tenemos algunas citadas en el programa que son interesantes para que ustedes las revisen, ¿no? Por ejemplo, la ley de educación, la ley 1420, que establece un sistema de educación formal para todos los ciudadanos que permite la homogeneización de valores, ¿no?, de formas de vida, en territorios que además son socialmente homogéneos. Lo vimos en Rouquier, no solo por las referencias antropológicas, sino también por la diversidad de esa composición que se va a dar con posteriores oleadas inmigratorias en nuestro territorio. Entonces, ahí el desafío es muy claro, digamos, ¿no? ¿Cómo ordenar? Podríamos pensar en el servicio militar obligatorio como un elemento constitutivo también de esa condición. También podríamos pensar en otras cuestiones vinculadas al orden político que las vamos a trabajar con posterioridad, por ejemplo, la definición de quién vota y quién no vota, ¿no? El sufragio, en la mayoría de los casos, el sufragio siempre masculino, por supuesto, se dio para las personas alfabetizadas. En la Argentina no, la ley Sáenz Peña se estableció para todos, para los que tenían educación y para los que no la tenían. Entonces, esto va definiendo una serie de condiciones. No quiero extenderme en el uso del tiempo, por supuesto. La idea es que se llega, digamos, a un proceso por el cual se garantiza la organización nacional, la institucionalización del Estado y la viabilidad de ese proyecto, que esto es muy importante en el profesor Oslak, ¿no? Es decir, si hay una articulación virtuosa, el proyecto es viable. Y eso es justamente uno de los desafíos de las declaraciones de las independencias y en este proceso de formación. Prácticamente con esta lectura nosotros estamos cerrando, digamos, nuestra rapidísima aproximación a los problemas centrales del siglo XIX para ir, digamos, a trabajar sobre todas situaciones que se van a dar en el siglo XX. El eje central de nuestro programa está concentrado allí. Así que la lectura de este texto es medular, porque la comprensión del fenómeno del proceso de formación del Estado es lo que le va a permitir a ustedes comprender cualquiera de las otras situaciones que vamos a trabajar. Es el concepto teórico, digamos, central en esta unidad y sin ningún lugar a dudas una herramienta analítica para los procesos que tenemos que trabajar en el resto de las unidades. Muchas gracias.